Hay una pregunta que te persigue, lo sé, no hace falta que me la digas, porque la conozco bien. Es esa pregunta que aparece cuando te acuestas por la noche y el silencio se vuelve demasiado grande, cuando miras al techo y sientes que algo dentro de ti no encaja, que algo falta, que algo duele, sin que puedas ponerle nombre. La pregunta es simple, pero su peso es enorme. ¿Por qué no puedo ser feliz? Y lo más doloroso no es la pregunta en sí, sino que la has hecho tantas veces que ya casi te da vergüenza seguir haciéndola. Porque has intentado todo, has buscado en lugares, en personas, en logros, en compras, en viajes, en relaciones, en trabajo, en descanso, en ruido, en silencio, y sin embargo, esa sensación de vacío regresa siempre como una marea que no puedes detener. Hoy quiero hablarte desde un lugar diferente. No vengo a darte una fórmula mágica ni a venderte una ilusión. Vengo a sentarme contigo en ese lugar incómodo donde estás y decirte algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente honestidad. La felicidad no es lo que te dijeron que era. Y esa es la razón por la que no la encuentras. No es porque seas incapaz, no es porque no te la merezcas, no es porque el universo conspire en tu contra, es porque has estado buscando algo que no existe en el lugar donde lo buscas. Y hoy, aquí, vamos a cambiar eso. No con teorías vacías, sino con 9 claves psicológicas que pueden transformar la manera en que vives cada día de tu vida. 9 llaves que abren puertas que siempre estuvieron frente a ti, pero que no podías ver porque nadie te enseñó a mirar. Yo crecí entre 2 mundos. El mundo de Japón, con su disciplina silenciosa, su respeto por el proceso, su reverencia por lo pequeño, y el mundo de Colombia, con su pasión desbordante, su alegría ruidosa, su capacidad de reír incluso cuando todo parece derrumbarse. Durante mucho tiempo pensé que la felicidad estaba en uno de esos 2 mundos y no en el otro. Pensé que debía elegir entre la disciplina y la alegría, entre el orden y la espontaneidad, entre el silencio y la fiesta. Pero la vida, con su infinita sabiduría, me enseñó que la felicidad no está en ningún mundo externo. Está en la manera en que decides habitar el mundo que te tocó vivir. He viajado por muchos países, he hablado ante miles de personas, he escuchado historias que me han roto el corazón y otras que me lo han reconstruido. Y en todo ese camino he descubierto algo que la psicología moderna confirma, pero que las culturas antiguas ya sabían. La felicidad es una habilidad, no una circunstancia. Es algo que se entrena, que se cultiva, que se construye día a día con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que sumadas cambian absolutamente todo. Y esas decisiones pueden resumirse en 9 principios que quiero compartir contigo hoy, no como un maestro que habla desde un pedestal, sino como un compañero de camino que también ha tenido que aprenderlas a golpes. La primera clave es quizás la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. Se trata de soltar la idea de que la felicidad es un destino al que se llega. Desde que somos niños, nos programan para pensar en términos de metas. Cuando termine la escuela, seré feliz. Cuando consiga un buen trabajo, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando los hijos crezcan, seré feliz. Cuando me jubile, seré feliz. Y así pasamos la vida entera corriendo hacia un horizonte que se mueve cada vez que damos un paso. Es como perseguir tu propia sombra. Mientras más rápido corres, más rápido huye. La psicología llama a esto la trampa hedónica. Es un mecanismo que tiene nuestro cerebro por el cual nos adaptamos rápidamente a las circunstancias positivas y volvemos a nuestro nivel base de satisfacción. Compras el auto nuevo y durante 2 semanas estás en las nubes, pero al tercer mes ya es simplemente tu auto. Consigues el ascenso y te sientes invencible por un tiempo, pero pronto las nuevas responsabilidades se convierten en tu nueva normalidad. Te mudas a la casa soñada y por unos meses todo es perfecto, pero luego empiezas a notar que el vecino tiene una casa más grande. Este ciclo no se rompe consiguiendo más cosas, se rompe entendiendo que la felicidad no está al final del camino. La felicidad es el camino. Y esto no es una frase bonita para poner en una taza de café. Es una verdad profunda que
Cuando realmente la internalizas, cambia la forma en que caminas por la vida. En Japón existe un concepto que se llama Ikigai, que podría traducirse como la razón de ser, el motivo por el que te levantas cada mañana. Y lo interesante del Ikigai es que no se trata de un gran propósito cósmico, ni de una misión heroica. Para muchas personas mayores en Okinawa, donde la gente vive más años que en cualquier otro lugar del mundo, el Ikigai puede ser algo tan simple como cuidar su jardín cada mañana, o preparar té para sus vecinos, o caminar por la playa al amanecer. No es la magnitud de la actividad lo que importa, sino la presencia con la que la realizas. Y ahí está la primera clave. Deja de posponer tu felicidad para cuando llegue algo que todavía no tienes. Aprende a encontrarla en lo que ya está aquí, en lo que ya eres, en lo que ya tienes. No porque debas conformarte, sino porque la gratitud por el presente es el único suelo firme desde el cual puedes construir un futuro que valga la pena. La segunda clave tiene que ver con algo que en Occidente se malinterpreta profundamente, la relación entre el sufrimiento y la felicidad. Nos han hecho creer que para ser felices debemos eliminar todo sufrimiento de nuestras vidas, que la tristeza es un enemigo, que el dolor es un error, que la frustración es una señal de que algo está mal. Y entonces gastamos cantidades enormes de energía tratando de evitar cualquier forma de malestar. Huimos del conflicto, evitamos las conversaciones difíciles, nos anestesiamos con entretenimiento, con comida, con redes sociales, con cualquier cosa que nos distraiga de sentir lo que necesitamos sentir. Pero aquí hay algo que la psicología nos enseña con claridad. Las emociones negativas no son el opuesto de la felicidad. Son parte de ella. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que transformó mi manera de entender la vida. Dijo que el ser humano puede encontrar sentido incluso en el sufrimiento más extremo, y que ese sentido es lo que nos permite no solo sobrevivir, sino vivir con plenitud. No estoy diciendo que debas buscar el sufrimiento, ni que debas romantizarlo. Lo que digo es que cuando dejas de huir de él y aprendes a atravesarlo con conciencia, descubres algo extraordinario. Que cada dolor tiene una lección, que cada pérdida tiene una semilla, que cada noche oscura tiene un amanecer que no podrías apreciar si no hubieras conocido la oscuridad. En la cultura japonesa existe el arte del kintsugi, que consiste en reparar la cerámica rota con oro. No se esconde la fractura, no se disimula el daño, se ilumina, se honra, porque la pieza rota y reparada con oro es más hermosa y más valiosa que la pieza que nunca se rompió. Tú eres esa pieza. Tus fracturas no te disminuyen, te hacen único. Y cuando entiendes esto, dejas de tener miedo al dolor y empiezas a tener respeto por él. Y ese respeto te libera de una de las mayores fuentes de infelicidad, el miedo a sufrir. La tercera clave es una que aprendí en las calles de Colombia mucho antes de que cualquier libro de psicología me la explicara. Se trata del poder de la conexión humana. Vivimos en la era más conectada tecnológicamente de la historia y paradójicamente en la era más solitaria. Tenemos cientos de amigos en redes sociales y nadie a quien llamar a las 3 de la mañana cuando el alma nos pesa. Tenemos miles de seguidores y ni una sola persona que nos conozca de verdad, con nuestras contradicciones, con nuestras vergüenzas, con nuestros miedos más profundos. La investigación más larga sobre la felicidad jamás realizada se llama el Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard y comenzó en 1938. Durante más de 80 años, los investigadores siguieron la vida de cientos de personas, desde su juventud hasta su vejez, midiendo todo lo que se puede medir: salud física, éxito profesional, riqueza material, relaciones familiares, y la conclusión, después de 8 décadas de datos, es tan simple que casi duele. Lo que más determina la felicidad y la salud de una persona no es el dinero, ni la fama, ni el éxito profesional. Son las relaciones. Las relaciones cálidas, auténticas, profundas, no la cantidad de personas que conoces, sino la calidad de los vínculos que construyes. Y cuando digo calidad, no me refiero a relaciones perfectas. Me refiero a relaciones honestas. Relaciones donde puedes ser vulnerable sin ser juzgado. Donde puedes decir, tengo miedo sin que te miren con lástima. Donde puedes decir,
Me equivoqué sin que te abandonen, donde puedes decir necesito ayuda sin que te consideren débil. En Japón hay una palabra, amae, que describe una forma de dependencia emocional sana, una confianza en que el otro estará ahí para ti sin que tengas que pedirlo explícitamente. Es un concepto que no tiene traducción exacta en español, pero que todos hemos sentido alguna vez. Esa certeza silenciosa de que alguien te sostiene, de que no estás solo en esto. Si quieres ser feliz en cualquier situación, invierte en tus relaciones, no en acumular contactos, sino en profundizar vínculos. Llama a esa persona que hace meses no llamas. Pide perdón donde necesitas pedir perdón. Di te quiero cuando te nazca del alma. Siéntate a escuchar sin la urgencia de responder, porque al final de la vida nadie recuerda cuántos seguidores tenías. Todos recuerdan cómo los hiciste sentir. La cuarta clave es algo que en mi cultura japonesa se practica con una devoción casi sagrada, pero que en el mundo moderno se ha perdido casi por completo. Hablo de la disciplina de los hábitos pequeños. Existe una tendencia muy humana de querer cambiar la vida de un solo golpe. Queremos la transformación instantánea, el cambio radical, la revolución personal que sucede de la noche a la mañana. Y cuando eso no ocurre, nos frustramos, nos rendimos y concluimos que no somos capaces de cambiar. Pero la verdad es que la vida no cambia con un solo acto heroico. La vida cambia con 1000 actos ordinarios realizados con extraordinaria consistencia. En Japón, este principio se conoce como Kaizen, que significa mejora continua. No se trata de dar grandes saltos, sino de dar pequeños pasos cada día en la dirección correcta. Un 1% de mejora diaria puede parecer insignificante, pero compuesto a lo largo de un año, transforma completamente a una persona. Es la diferencia entre el río y la roca. El río no rompe la roca con su fuerza, la rompe con su persistencia, gota a gota, día a día, momento a momento. La psicología cognitiva nos dice que nuestros hábitos determinan aproximadamente el 40% de nuestras acciones diarias. Eso significa que casi la mitad de lo que haces cada día no es una decisión consciente, sino un programa automático que se ejecuta sin que te des cuenta. Y aquí está lo poderoso de esto. Si puedes cambiar esos programas automáticos, cambias tu vida sin necesidad de fuerza de voluntad heroica. Un hábito pequeño y positivo, repetido cada día, se convierte en parte de quien eres. Levantarte 10 minutos antes para estar en silencio. Caminar 15 minutos después de comer. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Beber un vaso de agua al despertar. Leer una página de un buen libro. Ninguna de estas acciones parece revolucionaria por sí sola, pero juntas, practicadas, con disciplina amorosa, construyen una vida que no necesita grandes eventos para sentirse plena. La felicidad, en este sentido, no es un terremoto. Es la lluvia constante que hace florecer el desierto. La quinta clave toca un tema que muchas personas evitan, pero que es absolutamente esencial para vivir con paz interior. Hablo de la relación que tienes contigo mismo y específicamente del diálogo interno, esa voz que te habla todo el día dentro de tu cabeza. La mayoría de las personas no son conscientes de cuán cruel es esa voz. Si escucharas las cosas que te dices a ti mismo y se las dijeras a otra persona, probablemente esa persona dejaría de hablarte para siempre. No sirves para nada. Siempre arruinas todo. Nunca vas a cambiar. Eres un fracaso. Mira cómo todos los demás lo logran y tú no. Eres demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado viejo, demasiado joven, demasiado esto, demasiado aquello. Esa voz no es la verdad. Es un programa que se instaló en ti a lo largo de los años, alimentado por comentarios de otros, por experiencias dolorosas, por comparaciones constantes, por una cultura que te enseñó que tu valor depende de tu productividad o de tu apariencia. La psicología cognitivo-conductual ha demostrado que los pensamientos no son hechos, son interpretaciones. Y como interpretaciones pueden ser cuestionadas, examinadas y reemplazadas por otras más justas y más compasivas. Esto no significa engañarte con afirmaciones vacías. No se trata de mirarte al espejo
y repetir soy el mejor del mundo cuando no lo sientes. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Se trata de hablarte como le hablarías a un amigo que está pasando por un momento difícil, con comprensión, con paciencia, con firmeza amorosa. Cuando cometes un error, en lugar de decirte soy un idiota, puedes decirte me equivoqué, y eso está bien, porque soy humano y puedo aprender de esto. Cuando algo no sale como esperabas, en lugar de decirte nunca nada me sale bien, puedes decirte esta vez no funcionó, pero eso no define mi capacidad ni mi futuro. Este cambio parece mínimo, pero su efecto es monumental, porque la persona con la que pasas más tiempo en toda tu vida eres tú mismo. Y si esa persona te maltrata constantemente, no hay logro externo, no hay relación, no hay cantidad de dinero que pueda compensar ese daño. La felicidad empieza en la conversación que tienes contigo cuando nadie más está escuchando. La sexta clave es una que el mundo moderno ha olvidado casi por completo, pero que toda cultura ancestral conocía profundamente. Se trata del poder del silencio y la quietud. Vivimos bombardeados. Notificaciones, noticias, mensajes, correos, videos, publicaciones, opiniones, ruido, ruido y más ruido. Nuestro cerebro está en un estado de estimulación constante que nunca antes en la historia humana había experimentado. Y ese estado tiene consecuencias. La neurociencia nos muestra que el cerebro necesita periodos de descanso activo para procesar emociones, consolidar memorias, generar creatividad y mantener la salud mental. Cuando no le damos ese descanso, entramos en un estado de fatiga cognitiva crónica que se manifiesta como irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, problemas de sueño y una sensación general de estar abrumado por la vida. En Japón existe la práctica del Shinrin-yoku, que literalmente significa baño de bosque. Consiste simplemente en caminar por un bosque o un espacio natural en silencio, sin teléfono, sin música, sin compañía que te obligue a conversar. Solo tú y el sonido del viento entre los árboles, el crujir de las hojas bajo tus pies, el canto de los pájaros que te recuerda que existe un mundo más allá de tus preocupaciones. Los estudios científicos han demostrado que esta práctica reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la actividad de las células asesinas naturales del sistema inmunológico. Pero no necesitas un bosque para practicar el silencio. Puedes encontrarlo en 5 minutos de quietud por la mañana antes de que el mundo despierte. Puedes encontrarlo cerrando los ojos durante 1 minuto entre reuniones. Puedes encontrarlo apagando el teléfono durante la cena. Puedes encontrarlo sentándote en un parque y simplemente observando, sin juzgar, sin analizar, sin planear. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde puedes escuchar lo que realmente importa. Es donde la claridad emerge de la confusión. Es donde la paz se encuentra debajo del ruido. Y la persona que aprende a estar en paz con el silencio, aprende a estar en paz en cualquier situación porque lleva su centro consigo, independientemente de lo que ocurra afuera. La séptima clave es quizás la más contracultural de todas, y sin embargo, es una de las más respaldadas por la investigación psicológica. Se trata de la gratitud activa. No la gratitud como concepto abstracto, no como una idea bonita que repites mecánicamente, sino como una práctica deliberada y consistente que transforma la arquitectura de tu cerebro. Cuando digo gratitud activa, me refiero a algo muy específico. El acto consciente de dirigir tu atención hacia lo que funciona en tu vida, hacia lo que tienes, hacia lo que te sostiene, en lugar de mantener el foco permanente en lo que falta, en lo que duele, en lo que no salió como querías. Nuestro cerebro tiene un sesgo natural hacia la negatividad. Es un mecanismo de supervivencia que evolucionó durante millones de años. Nuestros ancestros, que prestaban más atención a las amenazas que a las flores, tenían más probabilidades de sobrevivir. Pero ese mismo mecanismo, que fue tan útil en la sabana africana hace 100,000 años, se convierte en una prisión en el mundo moderno, porque
Ya no necesitamos estar hipervigilantes ante depredadores, pero nuestro cerebro sigue funcionando como si cada correo electrónico urgente fuera un león a punto de atacar. La gratitud es el antídoto contra ese sesgo. No lo elimina, porque es parte de nuestra biología, pero lo equilibra. Los neurocientíficos han descubierto que la práctica regular de gratitud aumenta la producción de dopamina y serotonina, los mismos neurotransmisores que muchos medicamentos antidepresivos intentan regular. Pero aquí viene lo más fascinante. No necesitas grandes motivos para practicar la gratitud. De hecho, funciona mejor con las cosas pequeñas: el café de la mañana, el sonido de la lluvia, la sonrisa de un desconocido, el hecho de que tus pulmones funcionen sin que tengas que pedírselo, el agua caliente de la ducha, la existencia de la música, que alguien en algún lugar del mundo cultivó el alimento que hoy comiste. Cuando empiezas a notar estas cosas, algo cambia en ti. No cambian tus circunstancias, pero cambia tu relación con ellas. Y esa relación es donde vive la felicidad. Yo aprendí esto de mi abuela japonesa, que cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se detenía frente a la ventana y hacía una reverencia al sol. No era un ritual religioso, era un acto de reconocimiento. Reconocer que un nuevo día es un regalo que no todos reciben. Y esa reverencia, ese momento de pausa, establecía el tono para todo lo que venía después. No importa cuántos problemas tuviera, empezaba el día desde la abundancia, no desde la carencia. Y eso cambiaba todo. La octava clave tiene que ver con algo que yo tardé muchos años en entender y que es una de las fuentes más grandes de sufrimiento innecesario en la vida humana. Hablo de la comparación. Vivimos en una era donde la comparación es casi inevitable. Abres cualquier red social y te encuentras con personas que parecen tener la vida perfecta. El cuerpo perfecto, la pareja perfecta, el trabajo perfecto, los viajes perfectos, la familia perfecta. Y en ese contraste, tu vida, con todas sus imperfecciones y sus luchas diarias, parece pálida, insuficiente, mediocre. Pero aquí hay algo que necesitas entender con cada fibra de tu ser. Lo que ves en las redes sociales no es la vida de esas personas, es la edición de su vida. Es el mejor ángulo, la mejor luz, el mejor momento, seleccionado cuidadosamente de entre cientos de fotos y miles de momentos que nunca se publican. Nadie publica las noches de insomnio, las peleas con su pareja, los meses en que no pueden pagar las cuentas, los momentos de duda existencial, las lágrimas en el baño a las 2 de la mañana. La psicología social ha documentado extensamente un fenómeno llamado comparación social ascendente, que es nuestra tendencia a compararnos con personas que percibimos como superiores en algún aspecto. Y cada vez que hacemos esto, nuestro cerebro genera una respuesta de estrés similar a la que produce una amenaza física. Literalmente, compararte con otros activa las mismas regiones cerebrales que se activan cuando sientes dolor. No es una metáfora, es neurología. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es dejar de notar lo que otros hacen o tienen. Eso es imposible y además innecesario. La alternativa es cambiar el punto de referencia de tu comparación. En lugar de compararte con otros, compárate con quién eras ayer. ¿Eres un poco más paciente que hace un año? ¿Eso es progreso? ¿Sabes algo que no sabías hace 6 meses? ¿Eso es crecimiento? ¿Puedes manejar una situación que antes te derrumbaba? Eso es fortaleza. Tu única competencia legítima es contigo mismo. Y cuando interiorizas esto, cuando dejas de mirar hacia los lados y empiezas a mirar hacia adentro y hacia adelante, la presión se disuelve y aparece algo mucho más valioso: la libertad de ser quien realmente eres, a tu propio ritmo, con tu propio estilo, en tu propio camino. En la cultura japonesa hay un concepto hermoso que se expresa en la frase: el clavo que sobresale recibe el martillazo. Durante mucho tiempo interpreté esta frase como una invitación a la conformidad, pero con los años entendí que tiene una lectura más profunda. No se trata de no sobresalir, sino de no sobresalir por las razones equivocadas. No sobresalgas para impresionar a otros. Sobresale porque tu crecimiento interior ya no cabe en el espacio pequeño donde solías vivir.
Esa es una diferencia fundamental. La novena clave, la última de este camino que hemos recorrido juntos, es quizás la más profunda de todas y tiene que ver con el propósito. No con el propósito grandioso que la sociedad moderna nos vende, ese propósito con letras mayúsculas que suena a misión cósmica y que genera más ansiedad que dirección. Hablo de un propósito más íntimo, más personal, más humano, el propósito de vivir al servicio de algo más grande que tus propios deseos inmediatos. La psicología positiva, particularmente el trabajo de Martin Seligman, ha identificado que las personas que reportan los niveles más altos de satisfacción vital no son necesariamente las más exitosas, las más ricas o las más famosas. Son las que sienten que su vida tiene significado, que lo que hacen importa, que su existencia contribuye de alguna manera al bienestar de otros. Y esto puede manifestarse de formas muy diversas. Puede ser el maestro que se queda después de clase para ayudar al alumno que no entiende. Puede ser la madre que renuncia a horas de sueño para cuidar a su hijo enfermo. Puede ser el jardinero que planta árboles cuya sombra sabe que nunca disfrutará. Puede ser el amigo que escucha sin juzgar cuando no tiene ninguna obligación de hacerlo. Puede ser el desconocido que paga el café de la persona que está detrás de él en la fila. No necesitas salvar al mundo para tener propósito. Necesitas hacer tu parte con amor, con presencia, con intención. Mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo que en Japón, cuando un artesano hace un cuenco de arroz, le dedica la misma atención y el mismo cuidado que si estuviera construyendo un templo. No porque el cuenco sea tan importante como el templo, sino porque la actitud del artesano es lo que define la calidad de su vida, no el tamaño de su obra. Y esa enseñanza me ha acompañado en cada charla que doy, en cada persona que miro a los ojos, en cada palabra que pronuncio, porque he aprendido que el propósito no se encuentra, se construye, se amasa con las manos cada día, como el pan, se riega como una planta, se cuida como una llama en medio de la tormenta. Y cuando vives con propósito, incluso las situaciones más difíciles adquieren un significado que las hace soportables. Porque ya no estás sufriendo sin razón, estás creciendo con dirección. Ahora, permíteme unir todo esto, porque estas 9 claves no son piezas separadas. Son hilos de un mismo tejido, fibras de una misma cuerda que, entrelazadas, tienen una fuerza que ninguna de ellas tendría por separado. Soltar la meta de la felicidad para encontrarla en el camino. Abrazar el sufrimiento como maestro, no como enemigo. Invertir en conexiones humanas profundas. Construir hábitos pequeños con disciplina amorosa. Transformar tu diálogo interno en un aliado compasivo. Encontrar paz en el silencio. Practicar la gratitud como un ejercicio diario. Dejar de compararte con otros y medirte solo con tu propio ayer. Y vivir al servicio de un propósito más grande que tus deseos inmediatos. Cuando miras estas 9 claves juntas, te das cuenta de algo extraordinario. Ninguna de ellas requiere que cambien tus circunstancias. Ninguna depende de que consigas un mejor trabajo, una mejor pareja, más dinero, más reconocimiento. Todas están disponibles para ti ahora mismo, en este momento, exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes. Y eso es lo más revolucionario de todo, porque significa que la felicidad no está secuestrada por el futuro, no está prisionera de tus condiciones externas, no está guardada en una caja que solo se abre cuando alcanzas cierto nivel de éxito. Está aquí, está ahora, está en ti. Solo necesitas aprender a acceder a ella. Pero déjame ser honesto contigo, porque la honestidad es la base de todo lo que he compartido hoy. Esto no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría y no estaríamos teniendo esta conversación. La inercia de la infelicidad es poderosa. Los patrones mentales que has construido durante años tienen raíces profundas. La cultura que te rodea te empuja constantemente en la dirección opuesta. Consume más, compara más, corre más rápido, produce más, descansa menos, siente menos. Ir contra esa corriente requiere valentía, y no la valentía espectacular de los héroes de película. La valentía silenciosa, cotidiana, ordinaria, de levantarte cada mañana y decidir que hoy vas a intentar vivir de una manera diferente. Esa valentía es la más admirable de todas, porque nadie la ve,
nadie la aplaude, nadie te da un premio por ella, pero tú la sientes. La sientes en la forma en que empiezas a dormir mejor, en la forma en que los conflictos dejan de consumirte, en la forma en que puedes disfrutar una comida simple sin necesitar que sea extraordinaria, en la forma en que puedes estar solo sin sentirte solo, en la forma en que puedes mirar a alguien a los ojos y sentir genuina alegría por su felicidad sin que eso disminuya la tuya. Hay una historia que me contaron cuando era niño en Japón que quiero compartir contigo antes de terminar. Dice que un viejo maestro caminaba con su alumno por un sendero de montaña. El alumno estaba frustrado porque sentía que, a pesar de años de práctica, no había alcanzado la iluminación. El maestro, sin decir nada, siguió caminando hasta que llegaron a un arroyo. Se detuvo, recogió una piedra del fondo del arroyo y le preguntó al alumno, ¿ves lo lisa que está esta piedra? El alumno dijo que sí. El maestro le preguntó, ¿crees que esta piedra se volvió lisa de un día para otro? El alumno negó con la cabeza. El maestro sonrió y dijo, esta piedra ha estado aquí durante cientos de años. El agua no la pulió con un solo golpe. La pulió con millones de caricias suaves, constantes, pacientes. Tú no necesitas un gran momento de transformación. Necesitas millones de pequeños momentos de presencia. Y esa es la lección final. No necesitas un gran momento de transformación. Necesitas millones de pequeños momentos de presencia. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que te hablas con compasión en lugar de con crueldad, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que te sientas en silencio y respiras conscientemente, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que abrazas a alguien con presencia real, no con el cuerpo ahí y la mente en otro lado, es una caricia del agua sobre la piedra. Cada vez que haces tu trabajo con amor, sin importar cuán pequeño o insignificante parezca, es una caricia del agua sobre la piedra. Y un día, sin darte cuenta exactamente cuándo sucedió, descubrirás que ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Descubrirás que la felicidad no era algo que necesitabas encontrar afuera. Era algo que estaba creciendo dentro de ti lentamente, pacientemente, como el bambú que pasa años desarrollando sus raíces bajo tierra antes de crecer 15 metros en 6 semanas. Yo no soy un gurú, no tengo todas las respuestas. Todavía hay días en que me cuesta practicar lo que enseño. Todavía hay momentos en que la duda me visita, en que el miedo se sienta a mi mesa sin ser invitado, en que la tristeza llama a mi puerta sin previo aviso. La diferencia no es que esas emociones hayan desaparecido de mi vida. La diferencia es que he aprendido a recibirlas sin que me destruyan. He aprendido a decirle a la tristeza, pasa, siéntate, dime lo que necesitas decirme y luego déjame seguir caminando. He aprendido a decirle al miedo, te escucho, pero no te obedezco. He aprendido a decirle a la duda, gracias por protegerme, pero hoy elijo la fe. Y esa capacidad de estar con lo que es, sin huir, sin negar, sin pelear, eso es la verdadera felicidad. No la ausencia de dolor, la presencia de paz en medio del dolor. No la eliminación de problemas, la capacidad de mantener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor se sacude. Hay algo más que quiero decirte, y es quizás lo más importante de todo lo que he dicho hoy. Tú, exactamente como eres en este momento, con todas tus imperfecciones, con todas tus heridas sin sanar, con todos tus miedos y tus dudas y tus errores acumulados, tú mereces ser feliz, no cuando seas mejor, no cuando logres más, no cuando cambies, ahora, tal como eres, porque la felicidad no es un premio que se gana, es un derecho que se ejerce. Y ejercerlo comienza con una decisión que solo tú puedes tomar. La decisión de dejar de castigarte por no ser quien crees que deberías ser y empezar a celebrar quien ya eres. Mientras sigues creciendo hacia quien quieres llegar a ser, el mundo te dirá que esto es ingenuo, te dirá que la vida real es dura, que hay que ser realista, que los sueños son para los niños. Pero yo he visto a personas en las circunstancias más difíciles imaginables encontrar una paz que personas con todo el dinero del mundo no pueden comprar. He visto a campesinos colombianos sonreír con una autenticidad que ejecutivos de grandes corporaciones envidiarían. He visto a ancianos japoneses
vivir con una serenidad que desafía toda lógica en un mundo que se mueve a 1000 kilómetros por hora. Y lo que todos ellos tienen en común no es la ausencia de problemas, es la presencia de algo más fuerte que los problemas. Llámalo fe, llámalo propósito, llámalo amor, llámalo disciplina, llámalo gratitud. El nombre no importa, lo que importa es que existe, que es real, que está disponible para todos y que tú puedes acceder a ello hoy, ahora, en este momento. Mi madre colombiana solía decirme algo que me parecía muy simple cuando era niño, pero que con los años he entendido que es una de las verdades más profundas que existen. Me decía: hijo, la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y en esa frase está contenido todo lo que hemos hablado hoy. No puedes controlar lo que te pasa. No puedes controlar la economía, ni el clima, ni las decisiones de otros, ni las enfermedades, ni las pérdidas, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes controlar el significado que le das. Puedes controlar la actitud con la que lo enfrentas. Y en ese espacio de control, en esa pequeña franja de libertad que nadie te puede quitar, es donde se construye la felicidad real. Hay un último concepto japonés que quiero dejarte como regalo. Se llama wabi-sabi y es la apreciación de la belleza en la imperfección. Un cuenco con una grieta, una flor que comienza a marchitarse, un rostro marcado por el tiempo, un camino de tierra con piedras sueltas. Wabi-sabi nos enseña que la perfección no es hermosa. La vida es hermosa y la vida, por definición, es imperfecta. Tus imperfecciones no son obstáculos para la felicidad, son la textura misma de la vida que merece ser celebrada. Cuando puedas mirar tu vida con todas sus grietas y sus manchas y sus cicatrices y decir con sinceridad: esto es hermoso, no a pesar de sus imperfecciones, sino por ellas, habrás encontrado algo que la mayoría de las personas buscan toda su vida sin encontrar. Habrás encontrado la paz de aceptar lo que es, la alegría de estar presente, la gratitud de estar vivo, la libertad de ser tú mismo. Y eso, mi amigo, mi amiga, es la felicidad, no como la venden en los anuncios, no como la prometen los libros de autoayuda baratos, no como la muestran en las redes sociales, sino como realmente es: imperfecta, silenciosa, ordinaria y absolutamente extraordinaria al mismo tiempo. Así que la próxima vez que esa pregunta aparezca en tu mente, esa pregunta de ¿por qué no puedo ser feliz?, quiero que recuerdes estas 9 claves. Quiero que recuerdes que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar. Que el dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más honesto. Que las personas que amas son tu mayor tesoro y merecen tu presencia, no solo tu presencia física, sino tu presencia real. Que los hábitos pequeños construyen vidas grandes. Que la voz dentro de tu cabeza puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga, y que tú decides cuál de las dos será. Que el silencio es un refugio, no un vacío. Que la gratitud es el lente que transforma lo ordinario en extraordinario. Que la única comparación que vale la pena es contigo mismo. Y que vivir con propósito, por pequeño que parezca, es vivir con dignidad. Tú no necesitas una vida perfecta para ser feliz. Necesitas una mirada diferente para ver la perfección que ya existe en tu vida imperfecta. Y esa mirada, esas 9 claves, ese cambio de perspectiva, es algo que nadie te puede quitar una vez que lo adquieres. Es tuyo para siempre, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. La felicidad no depende de lo que tienes, depende de lo que ves. Y hoy espero haber abierto tus ojos un poco más a la belleza que ya te rodea, a la fuerza que ya llevas dentro y a la verdad más simple y más poderosa de todas, que la felicidad no es algo que te falta. Es algo que olvidaste que ya tenías. Hay algo que te está robando la vida en este mismo instante y no es el dinero que no tienes, no es la persona que se fue, no es el trabajo que perdiste. Es algo mucho más silencioso, mucho más profundo, mucho más destructivo. Es esa voz que llevas dentro de ti desde hace años, tal vez desde que eras niño. Esa voz que te dice que no eres suficiente,
que no estás preparado, que los demás son mejores, que tú no mereces estar donde estás. Esa voz tiene un nombre y se llama inseguridad. Y si estás aquí, si algo te trajo hasta estas palabras, es porque ya estás cansado de vivir así. Estás cansado de dudar antes de hablar, de temblar antes de actuar, de compararte con cada persona que ves en una pantalla. Estás cansado de sentir que todos avanzan mientras tú te quedas paralizado, atrapado en una jaula que tú mismo construiste sin darte cuenta. Quiero que sepas algo antes de que sigas escuchando. Esto no es un discurso vacío. Esto no es una frase bonita para poner en una imagen. Esto es una conversación entre tú y yo, entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y la distancia entre esas dos versiones de ti no es tan grande como piensas. Pero necesitas escuchar con atención, necesitas dejar que estas palabras entren donde normalmente no dejas entrar nada, en ese lugar donde guardas tus miedos más íntimos, tus vergüenzas más escondidas, tus fracasos más dolorosos. Yo crecí entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos formas de entender la vida. Y en ese cruce de caminos aprendí algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre la fortaleza humana. Aprendí que la verdadera fuerza no viene del músculo, ni del grito, ni de la imposición. La verdadera fuerza viene del silencio interior, de esa calma que solo puede tener alguien que ha decidido dejar de pelear contra sí mismo. Los estoicos, esos filósofos antiguos que caminaban por las calles de Roma y Atenas hace más de 2000 años, entendieron esto antes que cualquier libro moderno de autoayuda, antes que cualquier conferencia motivacional, antes que cualquier video en internet. Ellos descubrieron algo que hoy la ciencia confirma, pero que el corazón humano sigue resistiéndose a aceptar. Descubrieron que el sufrimiento más grande no viene de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Marco Aurelio, un hombre que fue emperador del imperio más poderoso del mundo antiguo, un hombre que tenía legiones enteras bajo su mando, que podía ordenar la vida o la muerte con un gesto. Ese hombre escribía por las noches en un cuaderno personal cosas como estas: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y tenía razón. Tu alma, tu esencia, tu identidad, todo eso se ha ido tiñendo durante años del color de tus pensamientos más oscuros. Cada vez que te dijiste a ti mismo que no podías, dejaste caer una gota de tinta negra en el agua limpia de tu espíritu. Cada vez que te comparaste con alguien y concluiste que eras menos, otra gota. Cada vez que alguien te criticó y tú, en lugar de evaluar esa crítica con objetividad, la aceptaste como una verdad absoluta sobre tu valor, otra gota más. Y así, gota a gota, día a día, año tras año, el agua que alguna vez fue transparente se fue oscureciendo hasta que ya no pudiste ver tu propio reflejo con claridad. Pero aquí viene algo importante que necesito que entiendas bien. Esa agua oscura no es tu naturaleza. Esa oscuridad no es quien eres. Esa oscuridad es lo que has acumulado. Y todo lo que se acumula puede limpiarse, puede filtrarse, puede renovarse. Los estoicos tenían una palabra para esto, tenían una práctica que hoy la psicología moderna redescubre y presenta como si fuera algo nuevo. Ellos le llamaban prosoche, que significa atención, vigilancia interior, la capacidad de observar tus propios pensamientos como quien observa nubes pasar por el cielo. No eres las nubes, eres el cielo. Las nubes van y vienen, se forman y se disuelven. Algunas son oscuras y amenazan con tormenta, pero el cielo siempre permanece, tú siempre permaneces detrás de tus pensamientos. Pero la inseguridad te ha hecho creer que eres la tormenta, te ha hecho identificarte con el rayo, con el trueno, con la oscuridad temporal de un cielo nublado. Y desde esa identificación falsa has tomado decisiones, has construido relaciones, has elegido caminos, desde la tormenta, no desde el cielo. Déjame contarte algo que vi una vez en Japón y que nunca he podido olvidar. Había un anciano en un pueblo pequeño que todos los días se sentaba frente a un río, lloviera o hiciera sol. Él estaba ahí.
Un día me acerqué a preguntarle qué hacía sentado mirando el agua durante tantas horas. Y me dijo algo que me sacudió por dentro. Me dijo, estoy practicando. Le pregunté, ¿practicando qué? Y me respondió, estoy practicando no ser el río. El río se agita, se enturbia, se desborda, se seca. Yo solo observo. El día que confunda mi paz con el movimiento del agua, ese día habré perdido todo. Eso es exactamente lo que te pasa con la inseguridad. Has confundido tu paz con el movimiento del río. Has confundido quién eres con lo que sientes en un momento de duda. Has confundido tu valor con la opinión pasajera de alguien que probablemente ni siquiera se acuerda de lo que te dijo, pero tú lo cargas como si fuera una sentencia eterna. Epicteto, otro de los grandes estoicos, era un hombre que nació esclavo. Imagina eso. Nació sin libertad, sin derechos, sin nombre propio. Su amo le rompió la pierna y él quedó cojo para siempre. Y sin embargo, ese hombre, desde la condición más baja que la sociedad antigua podía ofrecer, dijo algo que debería estar escrito en la puerta de cada hogar, de cada escuela, de cada oficina del mundo. Dijo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Entiendes lo que eso significa para tu inseguridad? Significa que lo que te destruye no es la mirada del otro, sino tu interpretación de esa mirada. Lo que te paraliza no es el fracaso en sí, sino la historia que te cuentas sobre ese fracaso. Lo que te roba el sueño no es la incertidumbre del futuro, sino la película de terror que proyectas en la pantalla de tu mente sobre lo que podría salir mal. Yo he estado en escenarios frente a miles de personas. He viajado por países que ni siquiera sabía que existían cuando era niño. He dado charlas en universidades, en empresas, en cárceles, en hospitales, en lugares donde la esperanza parecía un artículo de lujo que nadie podía comprar. Y en cada uno de esos lugares he encontrado el mismo enemigo. No es la pobreza, no es la falta de educación, no es la violencia. El enemigo más grande, el más persistente, el más silencioso, es la inseguridad. He visto personas con títulos universitarios que no se atreven a levantar la mano en una reunión. He visto empresarios exitosos que tiemblan por dentro cada vez que deben tomar una decisión. He visto madres extraordinarias que se sienten fracasadas porque comparan su vida real con la vida editada que ven en las redes sociales. He visto jóvenes brillantes que abandonan sus sueños antes de intentarlos porque alguien en algún momento les dijo que no servían para eso. Y lo peor de todo, he visto cómo esa inseguridad se hereda, se transmite, se contagia de padres a hijos como una enfermedad que nadie diagnostica porque todos la normalizan. Pero hoy quiero que algo cambie en ti. No mañana, no la próxima semana, hoy, ahora. En este preciso instante en que mis palabras entran en tu mente, quiero que entiendas que la inseguridad no es una sentencia, es un hábito y los hábitos se cambian. No de la noche a la mañana, no con una frase mágica, no con un truco psicológico barato. Se cambian con práctica, con constancia, con una decisión firme que se renueva cada mañana cuando abres los ojos y decides cómo vas a hablarle a la persona que ves en el espejo. Séneca, el gran filósofo estoico que fue consejero de emperadores y que conocía tanto el palacio como el exilio, escribió algo que parece escrito para ti, para este momento exacto de tu vida. Escribió, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en ese momento. Piensa en cuántas veces has sufrido por algo que nunca llegó a pasar. Piensa en cuántas noches te desvelaste anticipando un desastre que jamás ocurrió. Piensa en cuántas oportunidades rechazaste por miedo a un fracaso que existía solamente en tu cabeza. La inseguridad es una profecía que se cumple a sí misma, pero no porque el universo conspire contra ti, sino porque tú actúas de acuerdo a ella. Si crees que vas a fracasar, no te preparas lo suficiente, o te preparas tanto que te paralizas, o directamente no actúas. Y entonces efectivamente fracasas. Y dices, ¿ves? Yo sabía que no podía, pero no fue el destino. Fuiste tú, obedeciendo a una mentira que tú mismo fabricaste. En Japón hay un concepto que se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe,
en lugar de tirarlo a la basura o de intentar pegar los pedazos para que la rotura sea invisible, los artesanos japoneses llenan las grietas con oro líquido y el resultado es una pieza más hermosa que la original, más valiosa, más única, porque sus cicatrices no se esconden, se iluminan. Tú eres una pieza de kintsugi. Has sido roto, has sido golpeado, has sido agrietado por la vida, por las palabras, por las ausencias, por los rechazos. Pero esas grietas no te hacen menos valioso. Esas grietas son los canales por donde puede entrar el oro si tú lo permites. El oro de la experiencia, el oro de la sabiduría, el oro de esa fortaleza que solo se forja en el fuego de la adversidad. Pero la inseguridad te ha convencido de que debes esconder tus grietas, de que debes pretender que eres una pieza intacta, una superficie lisa, sin historia, sin marcas, sin evidencia de haber vivido. Y en ese intento de parecer perfecto, te has vuelto frágil. Porque la perfección no existe y perseguirla es condenarse a una insatisfacción permanente. Los estoicos practicaban algo que hoy llamaríamos visualización negativa. Cada mañana se sentaban en silencio y se imaginaban todo lo que podría salir mal durante el día. Pero no lo hacían para llenarse de ansiedad, no lo hacían para anticipar el sufrimiento, lo hacían para quitarle poder al miedo. Porque cuando miras de frente aquello que temes, cuando lo examinas con calma, cuando lo desnudas de la exageración y la fantasía, descubres algo sorprendente. Descubres que no es tan grande como parecía desde la sombra. Descubres que puedes manejarlo. Descubres que tienes recursos internos que desconocías porque nunca te habías atrevido a buscarlos. La inseguridad vive en la oscuridad. Se alimenta de lo que no miras, de lo que no nombras, de lo que no enfrentas. Es como un monstruo debajo de la cama que solo existe mientras no te agaches a mirar. El día que te agachas, el día que enciendes la luz, el día que dices voy a ver qué hay realmente aquí, descubres que no hay ningún monstruo, solo hay polvo acumulado, solo hay recuerdos mal archivados, solo hay interpretaciones que hiciste cuando eras un niño asustado y que sigues usando como mapa cuando ya eres un adulto con la capacidad de dibujar uno nuevo. Quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de inseguridad. Quiero hablarte de la relación entre la inseguridad y la comparación. Vivimos en una era donde la comparación es constante, instantánea y despiadada. Antes te comparabas con tu vecino, con tu compañero de clase, con tu primo. Ahora te comparas con millones de personas que exhiben lo mejor de sus vidas en una vitrina digital que nunca cierra. Ves cuerpos perfectos, viajes perfectos, relaciones perfectas, negocios perfectos, familias perfectas. Y lo que no ves es la edición. No ves las 30 fotos que se tomaron antes de elegir la que publicaron. No ves la discusión que tuvieron 5 minutos después de la foto sonriendo. No ves las deudas detrás del auto nuevo, la soledad detrás de la fiesta, el vacío detrás de la sonrisa perfecta. Estás comparando tu realidad completa con la fantasía editada de otro y obviamente pierdes. Siempre vas a perder en ese juego porque es un juego amañado desde el principio. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para publicar, no para impresionar, no para conseguir seguidores. Escribía en la intimidad de su tienda de campaña, en medio de guerras, rodeado de enfermedad y muerte. Y una de las cosas que se repetía constantemente era: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre, simplemente sé uno. Eso es lo opuesto a la inseguridad. La inseguridad te mantiene en una discusión interna interminable sobre si eres suficiente, sobre si estás listo, sobre si mereces. Y mientras tú discutes contigo mismo, la vida pasa, las oportunidades pasan, los años pasan. Y un día despiertas y te das cuenta de que pasaste más tiempo preparándote para vivir que viviendo, más tiempo preocupándote por lo que podría salir mal que disfrutando lo que estaba saliendo bien, más tiempo mirándote en el espejo buscando defectos que mirando al mundo buscando posibilidades. Hay una historia que me contaron cuando era joven y que llevo conmigo como un amuleto. Un maestro le pidió a su alumno que cargara una bolsa de papas, pero no cualquier bolsa. Le dijo: cada vez que sientas resentimiento hacia alguien,
Cada vez que alguien te haga sentir inseguro, cada vez que alguien te lastime con sus palabras, escribe el nombre de esa persona en una papa y ponla en la bolsa. El alumno aceptó el reto pensando que sería fácil. La primera semana puso 3 papas, la segunda semana 5 más. Al mes, la bolsa pesaba tanto que le costaba caminar. Y además de pesada, las papas empezaron a pudrirse. El olor era insoportable. El maestro le preguntó entonces, ¿quieres seguir cargando esa bolsa? El alumno dijo que no, que era imposible. Y el maestro le dijo, eso es exactamente lo que haces con la inseguridad. Cada palabra hiriente que guardas, cada rechazo que no procesas, cada humillación que archivas en tu memoria sin resolverla, es una papa más en tu bolsa. Y esa bolsa se pudre por dentro mientras tú intentas sonreír por fuera. Los estoicos tenían la solución para esto. No era la venganza, no era la indiferencia, no era la dureza. Era algo mucho más profundo y mucho más difícil. Era el desapego del juicio ajeno. No confundas esto con no importarte lo que piensan los demás. Eso es arrogancia disfrazada de fortaleza. El desapego del juicio ajeno es entender que la opinión de otros sobre ti dice más sobre esa persona que sobre ti. Es entender que cuando alguien te critica con intención de destruir, está proyectando sus propios miedos, sus propias frustraciones, sus propias inseguridades. Herido hiere. Eso no es una justificación, es una explicación. Y cuando entiendes la explicación, dejas de tomarlo como algo personal. Dejas de meter esa papa en tu bolsa. Epicteto decía, si alguien te entrega un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Del que intentó dártelo. Lo mismo pasa con los insultos, con las críticas destructivas, con las palabras venenosas. Si alguien te ofrece su veneno y tú no lo bebes, el veneno sigue siendo de esa persona. Pero la inseguridad te ha entrenado para beber todo lo que te ofrecen. Te ha entrenado para aceptar cada crítica como una verdad revelada, cada rechazo como una confirmación de tu poco valor, cada mirada de desaprobación como una sentencia firme sobre tu identidad. Y eso tiene que terminar. No porque yo lo diga, sino porque tú mereces vivir de otra manera. Quiero que hagas algo conmigo en este momento. Quiero que pienses en la persona que más te ha herido con sus palabras. Puede ser un padre, una madre, un maestro, una pareja, un amigo, un desconocido incluso. Piensa en esa persona y piensa en lo que te dijo. Ahora quiero que te preguntes algo con absoluta honestidad. ¿Esa persona estaba en paz consigo misma cuando te dijo esas palabras? ¿Esa persona era feliz, plena, realizada, serena, casi con total seguridad? La respuesta es no. Las personas que están en paz no destruyen. Las personas que se aman a sí mismas no necesitan disminuir a otros. Las personas que han resuelto sus propias inseguridades no andan repartiendo las suyas como si fueran verdades universales. Entonces, ¿por qué le diste tanto poder a alguien que claramente no tenía ni el poder sobre su propia vida? ¿Por qué le entregaste las llaves de tu autoestima a alguien que no podía ni abrir la puerta de su propia felicidad? En la cultura japonesa existe un principio que se llama Ichigo Ichie, que significa una vez, un encuentro. Cada momento es único e irrepetible. Lo que pasó ayer no puede repetirse jamás exactamente igual. Lo que alguien te dijo hace 10 años fue dicho por una persona que ya no existe de la misma manera, en un contexto que ya no existe, a una versión de ti que ya no eres. Pero la inseguridad congela el tiempo, te mantiene viviendo en ese momento como si fuera eterno, como si esa palabra dicha en un instante de ira o ignorancia fuera una verdad permanente grabada en piedra. No lo es. Nunca lo fue. Las palabras son aire que se desvanece. Tú eres quien decide si ese aire se convierte en una brisa suave que pasa o en un huracán que destruye. Esa decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. La inseguridad te hizo creer que no tenías opción, pero siempre la tuviste. Séneca, en una de sus cartas más poderosas, le escribió a su amigo Lucilio algo que parece escrito para esta generación, para este momento histórico donde la ansiedad y la inseguridad son epidemias silenciosas. Le escribió, vivimos como si fuéramos a vivir para siempre y nunca reflexionamos sobre nuestra propia fragilidad. Esa fragilidad de la que habla Séneca no es debilidad,
es la condición humana. Todos somos frágiles. Todos tenemos miedos. Todos, absolutamente todos. Incluso las personas que admiras, incluso las personas que parecen tenerlo todo resuelto, incluso las personas que suben al escenario con una sonrisa, todos tienen sus noches oscuras, sus dudas profundas, sus momentos de temblor interior. La diferencia no está en tener o no tener inseguridad. La diferencia está en lo que haces con ella. Hay personas que dejan que la inseguridad las defina y hay personas que la usan como combustible, que la transforman en humildad, en disciplina, en atención al detalle, en hambre de mejora constante. No se trata de eliminar el miedo, se trata de caminar con él sin dejar que sea él quien elija la dirección. En Japón hay un arte marcial que se llama Aikido. A diferencia de otras artes marciales que buscan destruir al oponente con fuerza bruta, el Aikido usa la energía del atacante a favor del defensor. No resistes la fuerza, la redireccionas. No peleas contra la energía que viene hacia ti, la canalizas, la transformas, la conviertes en movimiento a tu favor. Eso es exactamente lo que debes hacer con la inseguridad. No pelees contra ella, no la niegues, no pretendas que no existe. Reconócela, obsérvala, entiende de dónde viene y luego usa esa energía para moverte en la dirección correcta. La inseguridad te dice que no estás preparado. Bien, usa esa señal para prepararte más, no para rendirte. La inseguridad te dice que otros son mejores. Bien, usa esa observación para aprender de ellos, no para destruirte a ti mismo. La inseguridad te dice que podrías fracasar. Bien, usa ese escenario para planificar mejor, no para paralizarte. Hay algo que he observado en mis viajes por el mundo y es que las personas más seguras de sí mismas no son las que nunca dudaron, son las que dudaron profundamente y decidieron actuar de todas formas. Son las que temblaron antes de subir al escenario, pero subieron. Son las que enviaron ese mensaje aunque sus manos sudaban. Son las que empezaron ese negocio aunque todo el mundo les decía que era una locura. Son las que dijeron te amo aunque el corazón les latía tan fuerte que pensaban que se iba a salir del pecho. La seguridad no es la ausencia de duda. La seguridad es la presencia de determinación a pesar de la duda. Es elegir la acción cuando todo tu cuerpo te grita que te quedes quieto. Es dar el paso cuando no puedes ver el final de la escalera. Es confiar en que el puente aparecerá mientras caminas, aunque no lo veas todavía. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante casi 20 años. Enfrentó guerras, plagas, traiciones, la muerte de varios de sus hijos. Y cada noche escribía. Escribía para recordarse a sí mismo las verdades que la turbulencia del día intentaba borrar. Una de esas verdades era esta: ten la serenidad de aceptar lo que no puedes cambiar, el coraje de cambiar lo que sí puedes y la sabiduría de conocer la diferencia. Y esa sabiduría, esa capacidad de discernir entre lo que depende de ti y lo que no, es la base de toda seguridad interior. La inseguridad quiere que controles todo, quiere que anticipes cada resultado, que preveas cada reacción, que planifiques cada milímetro del camino antes de dar el primer paso. Y como eso es imposible, te paraliza. Te convence de que si no puedes controlarlo todo, no deberías intentar nada. Pero los estoicos te dicen lo contrario. Te dicen que la libertad está precisamente en soltar el control de lo externo y concentrarte en lo interno. No puedes controlar si te dan el trabajo, pero puedes controlar cuánto te preparas para la entrevista. No puedes controlar si esa persona te corresponde, pero puedes controlar cuánto amor propio cultivas independientemente de su respuesta. No puedes controlar si el negocio funciona, pero puedes controlar cuánta dedicación, aprendizaje y adaptabilidad pones en él cada día. Quiero contarte algo personal. Cuando yo empecé a dar charlas, hubo personas que me dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que quién era yo para pararse frente a la gente a hablar de valores, de disciplina, de cultura, que mi acento era raro, que mi estilo era diferente, que no encajaba en ninguna categoría. Y hubo momentos, te soy sincero, hubo momentos en los que les creí. Hubo noches en las que me acosté preguntándome si tenían razón, si estaba haciendo el ridículo, si debería buscar un trabajo normal y dejar de soñar. La inseguridad estuvo ahí, sentada en el borde de mi cama, susurrándome al oído todas las razones por las que debería renunciar. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que el miedo,
algo más antiguo que la duda, se negó a obedecer. No fue valentía, fue algo más humilde que eso. Fue terquedad. Fue una terquedad silenciosa que me hacía levantarme cada mañana y seguir aunque no viera resultados, aunque nadie aplaudiera, aunque el camino pareciera no llevar a ningún lado. Y con el tiempo entendí que esa terquedad tenía un nombre filosófico. Los estoicos la llamaban virtud. La capacidad de hacer lo correcto independientemente de las circunstancias externas, independientemente del aplauso o del rechazo, independientemente del éxito o del fracaso inmediato. La inseguridad tiene una aliada poderosa y se llama procrastinación. Cuando no te sientes seguro de algo, lo pospones. Dices, mañana empiezo, la próxima semana lo intento, cuando esté más preparado me lanzo, cuando tenga más dinero a riesgo, cuando los hijos crezcan voy a dedicarme a lo mío, cuando la situación mejore, entonces sí. Y ese entonces nunca llega porque siempre hay una nueva excusa, un nuevo obstáculo, una nueva razón para esperar. Pero esperar no es prepararse. Esperar, cuando nace del miedo, es rendirse en cámara lenta, es morir de a poquito sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie te llore, sin que nadie note que dejaste de vivir hace mucho tiempo, aunque tu cuerpo siga funcionando por inercia. Los estoicos no esperaban el momento perfecto porque sabían que no existe. Catón caminó descalzo por las calles de Roma, no porque fuera pobre, sino para entrenarse en la incomodidad, para que el día que la vida le quitara los zapatos, sus pies ya supieran caminar sobre piedras. Eso es preparación real. No es leer otro libro, no es tomar otro curso, no es obtener otro diploma. Es actuar con lo que tienes. ¿Dónde estás? Ahora. Es lanzarte al agua sabiendo que vas a tragar un poco, pero confiando en que tu cuerpo recordará cómo nadar. Es hablar aunque tu voz tiemble. Es escribir aunque tu gramática no sea perfecta. Es amar aunque te hayan roto el corazón. Es confiar aunque te hayan traicionado. Es intentar aunque hayas fracasado antes. Hay una diferencia enorme entre humildad e inseguridad y quiero que la entiendas bien porque mucha gente las confunde. La humildad dice, tengo mucho que aprender. La inseguridad dice, no sé nada. La humildad dice, puedo mejorar. La inseguridad dice, no sirvo. La humildad dice, los demás tienen cualidades que admiro. La inseguridad dice, los demás son mejores que yo. La humildad te abre puertas porque te hace receptivo al conocimiento y a la experiencia. La inseguridad te cierra puertas porque te convence de que no mereces entrar. La humildad es una elección consciente desde la fortaleza. La inseguridad es una imposición inconsciente desde el miedo. No dejes que nadie te diga que tu inseguridad es humildad. No lo es. La humildad camina erguida. La inseguridad camina encorvada. Quiero hablarte ahora de algo que los estoicos practicaban con rigor y que hoy casi nadie practica. El diálogo interior consciente. Todos hablamos con nosotros mismos. Lo hacemos todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Pero casi nadie presta atención a lo que se dice. Casi nadie evalúa la calidad de ese diálogo interno. Si tú le hablaras a un amigo de la forma en que te hablas a ti mismo, probablemente ese amigo dejaría de hablarte. Si le dijeras a alguien que amas las cosas que te dices frente al espejo, esa persona lloraría. Eres cruel contigo mismo de una manera que jamás serías con otro ser humano. Y esa crueldad la llamas exigencia, la llamas realismo, la llamas autocrítica constructiva. Pero no tiene nada de constructivo destruirte por dentro para intentar mejorar por fuera. Marco Aurelio se hablaba a sí mismo con firmeza, pero también con compasión. En sus escritos no se insultaba, se corregía, no se humillaba, se redireccionaba. Había una diferencia fundamental en su tono interior. Era el tono de un buen padre hablándole a su hijo, no el tono de un tirano castigando a su esclavo. Y esa es la transformación que necesitas hacer en tu mente. Necesitas convertirte en tu propio buen padre, en tu propio mentor sabio, en tu propia voz de aliento. No necesitas que alguien más te diga que eres valioso. Necesitas decírtelo tú y creerlo. No como un ejercicio superficial de repetir frases frente al espejo.
sino como una convicción profunda que nace de entender que tu valor no depende de lo que produces, de lo que tienes, de cómo te ves o de cuántas personas te aprueban. Tu valor es inherente. Existías antes de tus logros y existirás después de tus fracasos. Eres más que tu currículum, eres más que tu cuenta bancaria, eres más que tu cuerpo, eres más que la imagen que proyectas al mundo. Séneca le dijo a Lucilio en otra de sus cartas: la mayor parte de lo que hacemos y decimos es innecesario. Elimínalo y tendrás más tiempo y más tranquilidad. Pregúntate en cada caso, ¿es esto realmente necesario? Aplica eso a tu diálogo interior. La mayor parte de lo que te dices a ti mismo es innecesario. Esa repetición constante de tus errores pasados es innecesaria. Esa anticipación obsesiva de fracasos futuros es innecesaria. Esa comparación torturante con la vida de otros es innecesaria. Elimina lo innecesario de tu mente y encontrarás espacio para algo nuevo, para la calma, para la claridad, para la confianza que no depende de la aprobación externa, sino de la alineación interna con tus valores y tu propósito. En la cultura japonesa hay un concepto que se llama wabi-sabi. Es la aceptación de la imperfección, de lo incompleto, de lo transitorio. Es encontrar belleza en las grietas, en las asimetrías, en lo que no es perfecto según los estándares convencionales. Una taza de té con un borde irregular no es defectuosa, es única. Un jardín donde crece una flor silvestre entre las piedras no está descuidado, tiene carácter. Una persona con cicatrices no está dañada, tiene historia. Wabi-sabi es el antídoto perfecto contra la inseguridad que nace del perfeccionismo, porque el perfeccionismo te dice que hasta que algo no sea impecable, no vale la pena mostrarlo. Hasta que tú no seas impecable, no mereces ser visto. Hasta que tu trabajo no sea impecable, no mereces ser presentado. Y esa búsqueda interminable de lo impecable te condena a la inacción permanente, a la insatisfacción crónica, al silencio cobarde disfrazado de exigencia de calidad. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho y que necesitas escuchar hoy. No necesitas ser perfecto para ser amado. No necesitas ser perfecto para ser respetado. No necesitas ser perfecto para tener impacto. No necesitas ser perfecto para comenzar. No necesitas ser perfecto para continuar. Y definitivamente no necesitas ser perfecto para merecer felicidad. La felicidad no es un premio que se entrega al final de una carrera de obstáculos perfectamente superados. La felicidad es algo que se practica en el camino, con barro en los zapatos, con heridas en las manos, con el aliento entrecortado y el corazón acelerado. La felicidad es una decisión que se toma en medio del caos, no en la ausencia de él. Los estoicos tenían una práctica que se llama memento mori, el recuerdo de la muerte. No lo hacían para ser morbosos ni para deprimirse. Lo hacían para despertar, para recordarse a sí mismos que este día podría ser el último. Y si este día pudiera ser el último, ¿realmente vas a pasarlo preocupándote por lo que piensa de ti el compañero de la oficina? ¿Realmente vas a pasarlo comparándote con una imagen en una pantalla? ¿Realmente vas a pasarlo repitiendo mentalmente aquella vez que tartamudeaste en una presentación hace 5 años? La muerte no es un enemigo, es un maestro. Te enseña prioridades, te enseña urgencia, te enseña que el tiempo invertido en la inseguridad es tiempo robado a la vida. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que estás al final de tu vida. Tienes 90 años, o quizás menos, quizás más, no importa. Estás en una cama, mirando hacia atrás, repasando, recordando. Y desde esa perspectiva, desde ese punto donde ya nada puede cambiarse, ¿qué te dolerá más? ¿Te dolerá el fracaso que tuviste cuando intentaste algo nuevo o te dolerá no haberlo intentado? ¿Te dolerá que alguien te criticó cuando te atreviste a ser visible o te dolerá haberte quedado invisible toda la vida por miedo a la crítica? ¿Te dolerá haber dicho lo que pensabas aunque temblabas o te dolerá haber callado para siempre cosas que merecían ser dichas? La respuesta la conoces. La conoces en el fondo de tu corazón, aunque la inseguridad intente taparla con ruido, con excusas, con postergaciones. Déjame hablarte del bambú japonés. Cuando plantas una semilla de bambú japonés, no pasa nada visible durante el primer año. Riegas,
cuidas, abonas y no ves nada. Segundo año, lo mismo, nada. Tercer año, nada. Cuarto año, nada. 5 años regando algo que parece muerto. 5 años de fe ciega en un proceso invisible. Y entonces en el quinto año, el bambú brota y crece hasta 30 metros en 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas? No, creció durante 5 años. Lo que pasaba bajo la tierra era invisible, pero era real. Las raíces se extendían, se fortalecían, se profundizaban para poder sostener ese crecimiento explosivo cuando llegara el momento. Tú estás en tu periodo de bambú. Todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has aprendido en silencio, todo lo que has soportado sin que nadie lo viera, todo eso son raíces. Y las raíces no se ven, pero son lo más importante. Sin raíces profundas, cualquier viento te tumba. Con raíces profundas, puedes crecer hasta donde quieras. La inseguridad quiere que juzgues tu progreso por lo que se ve en la superficie. Quiere que te compares con el bambú que ya brotó, olvidando que ese bambú también tuvo sus 5 años de invisibilidad. Quiere que midas tu valor por resultados inmediatos, cuando lo que estás construyendo es algo que toma tiempo, y ese tiempo no es tiempo perdido, es tiempo invertido, es tiempo sagrado. Es el tiempo donde se forja el carácter, donde se templa el acero del alma, donde se construye la base invisible sobre la que se levantará algo que ni tú mismo puedes imaginar todavía. Crisipo, el estoico, decía que el sabio es aquel que no necesita nada y sin embargo puede disfrutar de todo. Piensa en eso aplicado a tu seguridad personal. El hombre verdaderamente seguro no es el que necesita aplausos para sentirse valioso. Es el que puede disfrutar de los aplausos cuando llegan sin depender de ellos. No es el que necesita validación para actuar. Es el que puede recibir la validación con gratitud sin que su acción dependa de ella. No es el que necesita que nadie lo critique para sentirse en paz. Es el que puede recibir la crítica, evaluarla con inteligencia, tomar lo útil, descartar lo destructivo y seguir caminando con la frente en alto. Hay algo más que quiero decirte sobre la inseguridad y es quizás lo más importante de todo lo que he dicho hasta ahora. La inseguridad no es tu enemiga si aprendes a escucharla correctamente. La inseguridad es una señal. Te está diciendo que estás en territorio desconocido, que estás creciendo, que estás saliendo de tu zona de confort. Y salir de la zona de confort siempre incomoda, siempre genera tensión, siempre produce esa sensación de no sé si puedo con esto, pero esa sensación es la evidencia de que estás avanzando. Las personas que nunca sienten inseguridad son personas que nunca intentan nada nuevo, que nunca se arriesgan, que nunca se exponen. La comodidad absoluta es el cementerio de los sueños. Si todo te resulta fácil y cómodo, no estás creciendo, estás estancado. La incomodidad es el precio del crecimiento y la inseguridad que sientes en ese proceso no es una señal de que debas retroceder. Es una señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Epicteto decía, las dificultades son las cosas que muestran de qué están hechos los hombres. Y esa inseguridad que sientes ante un desafío nuevo, ante un escenario desconocido, ante una situación que te supera, esa inseguridad es la dificultad que te está mostrando de qué estás hecho. No huyas de ella, mírala a los ojos. Dile, te conozco, sé por qué estás aquí y voy a caminar contigo, pero no voy a dejar que tú decidas hacia dónde vamos. Quiero terminar con algo que aprendí en uno de mis viajes y que cambió mi perspectiva para siempre. Estaba en un pueblo pequeño y vi a un anciano enseñándole a un niño a caminar por una cuerda tensada entre 2 árboles. El niño se caía una y otra vez, y cada vez que se caía, miraba al anciano buscando aprobación para rendirse. Pero el anciano solo sonreía y le decía una palabra, otra vez. No le decía, no tengas miedo. No le decía, eres el mejor. No le decía, tú puedes con todo. Solo le decía, otra vez. Porque la confianza no se construye con discursos, se construye con repeticiones. Se construye cayéndote y levantándote tantas veces que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu internalizan una verdad que ninguna frase motivacional puede instalar desde afuera. Esa verdad es, puedo caerme y levantarme. Puedo fallar y continuar. Puedo temblar y avanzar.
Puedo dudar y actuar. Puedo sentir miedo y no ser cobarde. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Los estoicos vivieron en tiempos difíciles. Vivieron guerras, exilios, persecuciones, enfermedades sin cura, muertes prematuras de seres amados. Y sin embargo, de esos tiempos oscuros brotó una filosofía de luz. Una filosofía que dice, no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero puedes gobernar lo que pasa dentro de ti. Y ese gobierno interior, esa soberanía sobre tus propios pensamientos, esa capacidad de elegir la calma cuando todo a tu alrededor es caos, esa es la verdadera seguridad. No la seguridad que depende de un título, de una cuenta bancaria, de una pareja, de un grupo social, de un número de seguidores. Esa seguridad es frágil porque depende de lo externo y lo externo es incontrolable. La seguridad verdadera, la que nadie puede quitarte, la que no fluctúa con las circunstancias, la que permanece cuando todo lo demás se derrumba, esa seguridad vive adentro. Y cultivarla es el trabajo más importante que harás en tu vida. Hoy, mientras escuchas estas palabras, algo en ti ya está cambiando. Lo sé porque lo he visto cientos de veces. El solo hecho de que hayas llegado hasta aquí me dice que algo dentro de ti se niega a seguir viviendo desde el miedo. Algo dentro de ti reconoce que mereces más que esa existencia a medias que la inseguridad te ha impuesto. Algo dentro de ti, aunque sea pequeño, aunque sea tímido, aunque sea apenas un susurro, está diciendo basta. Y ese susurro es más poderoso de lo que imaginas. Porque los grandes cambios no empiezan con un grito, empiezan con un susurro que se repite hasta convertirse en convicción. Empiezan con una decisión tomada en silencio, sin testigos, sin aplausos, sin garantías. Empiezan exactamente como está empezando en ti ahora mismo. No te pido que mañana despiertes sin miedos. No te pido que de repente te conviertas en la persona más segura del mundo. Te pido algo mucho más simple y mucho más poderoso. Te pido que mañana, cuando te mires al espejo, cambies una sola palabra en tu diálogo interior. Donde antes decías, no puedo, di estoy aprendiendo. Donde antes decías, no sirvo, di estoy mejorando. Donde antes decías, soy un fracaso, di soy un proceso. Porque eso es lo que eres, un proceso. No un producto terminado, no una obra completa. Un proceso vivo, dinámico, imperfecto y extraordinariamente valioso precisamente por eso. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de ese tiempo perdido se va en la inseguridad, se va en revisar mentalmente conversaciones del pasado, se va en ensayar mentalmente catástrofes del futuro, se va en comparaciones estériles con vidas ajenas. Recupera ese tiempo. Es tuyo, siempre fue tuyo. La inseguridad te lo estaba robando y hoy decides recuperarlo. No con violencia, no con represión, con conciencia, con la sabia calma del estoico que observa la tormenta desde la orilla sabiendo que él no es la tormenta, nunca fue la tormenta, y que después de cada tormenta el mar siempre, siempre, siempre vuelve a la calma. Hay un último pensamiento que quiero dejarte y quiero que lo guardes como quien guarda una semilla que va a plantar mañana al despertar. Marco Aurelio, en el momento más oscuro de su reinado, cuando la plaga diezmaba Roma, cuando las guerras consumían sus fuerzas, cuando la traición acechaba en cada esquina del palacio, escribió esto en su diario personal: haz de tu vida algo que valga la pena recordar. No dijo haz de tu vida algo perfecto, no dijo haz de tu vida algo sin errores, no dijo haz de tu vida algo que todos admiren, dijo algo que valga la pena recordar. Y para recordar algo tiene que haber vida, tiene que haber acción, tiene que haber riesgo, tiene que haber movimiento. Las estatuas no tienen recuerdos, solo las personas que se mueven, que caen, que se levantan, que intentan, que fracasan, que vuelven a intentar, solo esas personas tienen historias dignas de ser contadas. Tu historia merece ser contada, pero para contarla, primero tienes que vivirla. Y para vivirla, tienes que soltar las cadenas invisibles que la inseguridad puso en tus pies.
suéltalas. No de golpe si no puedes. Un eslabón a la vez, un pensamiento a la vez, un día a la vez, un paso a la vez. Pero camina. Por favor, camina. El mundo necesita lo que tú llevas dentro. Y lo que tú llevas dentro necesita al mundo para florecer. No te quedes en la semilla. Arriésgate a ser flor. Arriésgate a ser árbol. Arriésgate a ser bosque. Y si la inseguridad toca a tu puerta mañana, porque va a tocar, no le abras con miedo. Ábrele con calma, mírala a los ojos y dile, te conozco, pero ya no te obedezco. Y luego cierra la puerta suavemente y sigue tu camino, porque tu camino te espera. Siempre te ha esperado. Y el primer paso empieza ahora.